Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por una oportunidad más de una clase que vamos a estudiar en este día. Y estamos en el estudio número 22 para aquellos que tienen su expositor. Y los que no tienen su expositor, estamos basados en la base bíblica en 1 Corintios capítulo 7, del 3 al 5. Y de ahí pasamos en 1 Corintios capítulo 13, 4 al 7. Y también pasamos a Santiago capítulo 3, del 3 al 18. Entonces en este día seguimos con el trimestral, el Espíritu Santo en la conducta cristiana. Y como tema en este día dice, cómo ser libres de los celos y la envidia. Nuestro pensamiento central, los celos y la envidia conyugal nacen de la desconfianza, mientras que en la vida cristiana derivan de la envidia, pero ambos sentidos son malignos. Y nuestro texto áureo dice, porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3, 16. Y nuestra lectura antifonal, empezamos con 1 Corintios 7, 3 adelante. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora el 13 del 4 en adelante dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahora pasamos en Santiago. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Gloria a Dios. Entonces, en este estudio que vamos a abordar hoy, vamos a hablar de los temas el celo y la envidia. Entonces, estos dos males sociales que de una u otra manera afectan en las relaciones cristianas. Entonces vemos que los celos conyugales son sentimientos provocados por dos clases de situaciones: la incomprensión entre el cónyuge a sabiendas o nada más por inconscientemente, y la falta de amor conyugal manifestada en hechos y actitudes que despiertan sospecha de infidelidad o deslealtad en algunas personas. Entonces vemos que, sin embargo, dice que los celos conyugales son reflejo de su inseguridad o de la falta de confianza en sí misma o en otros por complejos de inferioridad. Entonces, ahora veamos a nivel de hermanos y con discípulos en Cristo. También puede darse el celo o también de la manera que se puede decir contenciones, o mejor traducida, dice como la rivalidad, lo que vamos a estudiar en Santiago 3, 14 al 16. Entonces podemos ver que la rivalidad y la competencia entre los hermanos o miembros de la iglesia surgen como el resultado por la falta del verdadero amor en cada uno. Por eso empieza así a nacer en ellos esa rivalidad o ese celo o esa envidia. Pero para que esto no suceda, solamente es cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, le rendimos nuestra vida a la voluntad y a la dirección del Espíritu Santo. Y eso nos ayuda, ¿para qué? Para que no nazca en nosotros la envidia, el celo o la competencia y todo eso en nuestra vida. Tiene que ser que nuestra vida sea dirigido por el Espíritu Santo. Y así nuestras relaciones, ya sea en el hogar o ya sea en la iglesia o como hermanos, sean agradables, sean constructivas y sean duraderas.
Entonces vamos a entrar a nuestro punto número 1, que dice: la falta de comprensión conyugal produce celos. Y eso vamos a ver el inciso A, que dice: los cónyuges se pertenecen el uno al otro, el 3 y el 4. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces aquí podemos nosotros ver que los celos son sentimientos del alma que surgen cuando existen indicios de posibilidad de infidelidad o deslealtad. Empiezan a nacer esos sentimientos de celos. Hay un lado bueno del celo, y eso es lo que podemos ver, que Dios quiere a su pueblo, Dios quiere a sus hijos solamente que le adoren a Él. En Éxodo 25 habla ahí que nosotros como hijos de Dios no tenemos que adorar a otros dioses, a ídolos. Entonces de esa manera Dios nos cela como sus pueblos solo, y le agrada que nomás le sirvamos a Él. Entonces, y también manifiesta, dice, su celo cuando castiga la deslealtad de su pueblo. Ezequiel 5:13 habla que Israel, dice, siempre provocó a celos adorando a ídolos. También lo puede ver en Salmo 78:58, que dice: por otro lado, a los cristianos se les requiere que sean un pueblo propio de Dios. Entonces, celoso de buenas obras. A Dios le agrada que nosotros le sirvamos solo a Él, que le honremos solo a Él, que demos alabanza solo a Él. Él no quiere que nosotros también nos inclinemos a otros dioses. Por eso Él es celoso con su pueblo, con cada uno de los que hemos aceptado el sacrificio de su precioso Hijo. Entonces, de esa manera ese celo es bueno. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos sus hijos y que mostremos con nuestras buenas obras. En Tito 2:14 también. Y también podemos ver que además, dice, Jesús reprende al tibio o a indiferente, exhortándolos a que sea celoso, que cambie su manera de ser, que corrija sus anomalías mencionadas en la carta de la Odisea, a la iglesia de la Odisea. Usted lo puede leer en Apocalipsis 3:19, cómo le dice que quiere que esa iglesia sea para que le agrade al Señor, para que le agrade a su Dios. Entonces dice que no nos quiere tibios ni fríos. Seamos fríos o calientes, pero que no seamos tibios. Pero lo que quiere Dios es que seamos un pueblo solo para Él, y que hagamos las obras que a Él le agradan, no lo que a nosotros nos agrada y que le parecen mal a Dios. Entonces por eso Él nos quiere celosamente y nos cela cuando nosotros hacemos o alguien más toma en primer lugar en nuestra vida. Pero veamos que los celos, hablando como para el cónyuge en pareja, dice que es como una pasión o un sentimiento enfermizo del género humano. Son actitudes de envidia, de resentimiento, de respecto a su rival, o que tiene con algunas personas que mira que triunfan y les empieza a dar hasta celo también. Entonces, de acuerdo como lo explica Salomón, dice que los celos entre esposos son duros como el sepulcro, son como brasas de fuego, dice, y fuerte llama. Usted lo halla en Cantares 8:6. Ahí nos dice cómo es el celo entre esposos. Dice duro como el sepulcro o como fuerte fuego de las brasas. Entonces, ¿por qué? Porque dice que el celo lo consume, porque tan solo piensa que si lo están engañando, o que si está haciendo su pareja, ya sea el hombre o la mujer, empieza a consumirlo por los celos, que eso es algo enfermizo. Gloria a Dios. Entonces vemos que los celos conyugales surgen por situaciones anormales en las relaciones de la pareja. Por eso el apóstol nos manda que ambos como parejas cumplamos con nuestros deberes íntimos como esposos. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido con su deber conyugal. Entonces, este deber es uno de los aspectos básicos del matrimonio, el cual suele considerarse como un verdadero placer otorgado por Dios.
el Creador a ambos cónyuges. ¿Por qué? Porque es una pareja que se han presentado delante de Dios. Estamos hablando de una pareja que se han casado. Por eso tiene este privilegio, se puede decir, de disfrutar del placer que Dios lo otorgó para ambos. Entonces, no obstante, dice, a veces el acto conyugal pierde su encanto, pierde el interés, pierde el valor. Hay personas que por ciertas inconveniencias o por malas interpretaciones o por falta de comprensión, por no hay esa comunicación, esa relación entre parejas, pierden este privilegio que es otorgado por Dios, por malas, ¿cómo se dice?, por pensamientos que a lo mejor ni están de verdad en su relación, en su persona, por malas interpretaciones, pierden este privilegio de la bendición del sexo en el matrimonio. ¿Por qué? Porque se empiezan a negar uno al otro, se empiezan a separar por estas confusiones que existen o que salen en la pareja, y por no hablarlo, pues empiezan a negarse. Entonces falta de comprensión. Entonces lo que el apóstol hace ver que este versículo es que los cristianos deben de ver el acto conyugal no solo como un placer, sino que también como un deber contra su cónyuge. Entonces, y esto se concibe en el matrimonio. Estamos hablando de una pareja, de una que se han realizado un matrimonio. Entonces, no nada más como un placer, sino como un deber contra su cónyuge, como un compromiso voluntario, en el cual dice la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su marido. De igual manera, el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su mujer, la mujer, amén, de él. Entonces, para que así puedan disfrutar y que no haya malinterpretaciones. Entonces, el inciso B dice, negarse amor mutuo es dar lugar al diablo. Ahora veamos el 7:5, que dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo o de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de nuestra incontinencia. Entonces, dice, negarse amor mutuo es dar lugar al diablo. Entonces, dadas las condiciones que ya expresamos aquí en este inciso A, vemos que no debemos negarnos el uno al otro, no debe negarse el uno al otro en cuanto a la intimidad se refiere. Entonces, por actuar de esa manera de negarse el uno al otro o de frustrarse o sentirse que no se puede acercar a su cónyuge, empieza una relación de pareja, se puede decir, empieza a tambalear y empieza a haber más problemas, y el dejarse o apartarse de su cónyuge, dice que a muchos, como hombres o a mujeres, los ha empujado a llegar hasta el punto de entrar en este reprochable pecado del adulterio. ¿Por qué? Porque empezó con su pareja a negarse uno al otro y no hablarlo, no preguntarle qué le pasa, qué le sucede o por qué, ¿me entiendes? Porque dentro de una pareja tiene que haber esa relación de comunicación para que no dé, como dice aquí, lugar al diablo. Y esto ha sucedido con muchas personas y eso los ha llevado a un, como dice, al reprochable pecado del adulterio. ¿Por qué? Porque aparte, si su vida personal con Dios espiritual no está firme, no está claro en quién ha puesto su fe, su confianza, y le surgen estos problemas conyugales, es muy fácil de que se destruya su relación. ¿Y por qué? Por no haber comunicación el uno con el otro. Por eso es bien importante. Entonces, vemos que la persona que se niega a su cónyuge, eso ha dado lugar a que empiece la duda, que si me está engañando, o prefiere a otro, prefiere a otra, o a la mejor, y empieza su mente a trabajar, que llega al punto de frustrarse el otro o la otra, y lo empuja a ya ver como la oportunidad de relacionarse él o ella con otra persona, y empieza, como dice uno, a destruirse en la pareja. Entonces vemos que esta preocupación del apóstol Pablo tenía toda la relación. Dice que los esposos cristianos no deben de dar al lugar a que su cónyuge dude de su conducta. O sea, cualquier reacción que tenga, si sea el esposo o la esposa,
que quiera meter esa duda de infidelidad o de deslealtad, hay que hablarlo, hay que trabajarlo luego con nuestra pareja. ¿Para qué? Para que no entre esa duda y después pueda llegar hasta la infidelidad, o porque uno no lo platica cuál es eso. Por eso dice que no debe dar lugar a duda. Entonces las apariencias de infidelidad hacen mucho mal, porque no solo siembran sospecha entre otros, además dice, empieza a alimentar una esperanza de desliz en la otra persona involucrada. Entonces así es como lo que empieza como un simple broma o una mera apariencia termina muchas veces en el fracaso. ¿Por qué? Por no hablarlo, porque nada más empieza a negarse uno al otro y no hay una comunicación, y esto es darle mucho lugar al diablo si no se trabaja, si no se habla. Y para eso necesitamos, como hijos de Dios, como cristianos, cónyuges cristianos, es poner nuestra vida en las manos del Señor y que su Espíritu Santo siempre nos ayude hasta para aprender a hablar con nuestro cónyuge. Gloria a Dios. Entonces muchos de los casos de adulterio tuvieron su origen en una actitud aburrida, en una actitud negativa o indiferente con su cónyuge, y eso los llevó al fracaso y los llevó al pecado del adulterio. Entonces, como el deber de esposa y esposos cristianos es mantener ese fuego del romanticismo, ese fuego de conquista, ese fuego de estar ahí enamorado con su pareja. Siempre cualquier duda que haya entre pareja es bueno hablarlo para que no haya esas sospechas de infidelidad, o que porque ella no me trata como me trataba, o porque no se niega a mí, o porque empieza uno a tener que hablarlo. ¿Para qué? Para que no le demos lugar al diablo en nuestra relación, en nuestro matrimonio. Entonces eso es lo que necesitamos. Y no importa la situación que usted esté teniendo a su alrededor, no importa si están pasando en un momento económico o lo que esté pasando a su alrededor, pero lo más importante es que como pareja se hable y que no se apague ese fuego del amor entre parejas, sino que se hable. ¿Por qué? Porque eso va a empezar a trabajar mal si no lo habla uno. Y si hay digamos, problemas, pues es bueno hablarlos y tener esa comprensión el uno con el otro, para entenderse, para que no demos lugar al diablo. Hay veces que por enfermedad se tiene uno que, se puede decir, apartar de la pareja, de no tener intimidad, o por cualquier situación, pero para eso hay que hablar. ¿Para qué? Para no dar duda en la mente de la pareja y tampoco dar lugar al diablo. Dice en Corintio, algunos cortaban su intimidad conyugal por creerla incompatible por una vida de santidad. O sea que cuando quieren tener, decir un día, este día me quiero dedicar totalmente para Dios, para darle mi ayuno, mi oración y todo, pero es estar de acuerdo entre parejas. Y dice aquí que es solamente si están en los dos de acuerdo, y que sea breve y luego se vuelva uno a juntar, para que también no sea tan largo el tiempo. Tiene que ser que sea por la oración, que sea por alguna enfermedad, pero todo se tiene que hablar. ¿Para qué? Para que uno esté de acuerdo, y que esto dice sea en breve, en común acuerdo. Gloria a Dios. Entonces veamos el punto número 2. Dice el verdadero amor cura las malas relaciones. Ahora veamos el 13, el 4 y el 7. El inciso A dice distintivos del verdadero amor. Ahora vamos a leer capítulo 13, 4 y 6. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces, dice, todas nuestras relaciones humanas, tanto matrimoniales como las sociales o las cristianas, deben de desarrollarse dentro de una atmósfera del amor, como lo describe Primera de Corintios, es lo que acabamos de leer. Esta descripción es del verdadero amor cristiano. Es de gran importancia porque esto es muy por encima del concepto que tiene el mundo, la gente del mundo, lo que es el
acerca del amor. Entonces vemos que aquí el amor sexual, eros, hablando de parejas, se debe de realizar ese a base del amor ágape, al amor espiritual ágape, o sea, dentro de la relación. No, si no se hace del amor ágape dentro de esa base, entonces dice, de otro modo este amor se va a realizar a como lo realiza los animales. Entonces tiene que ser que el amor sexual eros, hablando de pareja, se realice conforme la base del amor espiritual ágape, porque si no, dice que de otro modo esa relación no es muy diferente a la de los animales. Entonces vemos aquí estos conceptos paulinos se describen, dice, los distintivos del verdadero amor que debe existir no solo a nivel conyugal, sino que también entre hermanos y con discípulos de Cristo. Entonces, cuando reina el amor en nuestro corazón, en nuestras relaciones, no queda lugar para qué, para la envidia, no queda lugar para los celos, no queda lugar para la rivalidad, no queda lugar para las contiendas, porque esto así vemos que en primer lugar dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor dice que no es jactancioso, no se envanece, es decir, que no tiene un concepto mayor de sí mismo, de lo que es, debe de tener, lo que habla Romanos 12:3. Entonces podemos ver que una cualidad indispensable para ser parte integral del cuerpo de Cristo tiene que estar estas características muy apreciadas en las que aquí vemos ahorita. Tiene que tener esto en nuestra vida. O como dice en el 5 también, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, dice, más se goza de la verdad. Si esto está en nuestra vida, como nosotros como cristianos, no va a haber oportunidad para que haya celo, para que haya envidia, para que haya rencor o para que haya contiendas. ¿Por qué? Porque tiene que haber amor, benignidad y sin envidia, como dice aquí lo que acabamos de leer. Entonces, eso es lo que tiene que resaltar en nuestra vida. Para eso tenemos que siempre pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos llene de este amor. ¿Para qué? Para que no haya lugar para la envidia, para el celo, ni nada de eso. Eso es el verdadero amor cristiano. ¿Por qué? Porque todo lo que habla aquí en Corintios 13, del 4 hasta el 7, todo tiene que estar dentro de nuestra persona, tiene que mostrarse en nuestra persona. Entonces, el inciso B dice, el amor que sobrevive y triunfa. Ahora leamos el 7, que dice, todo lo sufre, todo lo cree, y todo lo espera, y todo lo soporta. Entonces, vemos que en una buena convivencia entre cristianos, o ya sea en el hogar, ya sea en la iglesia, es realmente el resultado de lo que uno practica, de lo que es el verdadero amor, de lo que acabamos de leer, que sobrevive, dice, a todos los ataques. Si nosotros nos llenamos de su presencia, nos llenamos de su Espíritu Santo, empezará a resaltar esto del verdadero amor, que todo lo soportamos, todo lo sufrimos por amor a lo que hemos creído, que es en nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos nosotros creído. Entonces, vemos que esta lista de calificaciones del amor cristiano es el Espíritu Santo, por medio del apóstol que lo habla aquí, dice, el amor todo lo sufre, todo lo excusa en lo que significa. Y cuando dice todo lo excusa, significa, o sea, refiriéndose a todo aquello que da la capacidad de perdonar, de tolerar. En otras palabras, podemos ver que las relaciones humanas de los hijos de Dios sean agradables, sean productivas, y eso cuando se mira en cada cristiano que su relación son agradables y productivas, es porque hemos dejado que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo nos enseñe, porque muchas veces nos podemos estar equivocando y puede haber tanto celo, tanta envidia en nuestra vida, pero si dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida y Él sea quien nos enseña, se va desapareciendo la envidia y va empezando a llenarse del verdadero amor cristiano.
Gloria a Dios. Entonces, y cuando dice aquí que todo lo excusa refiriéndose a la capacidad de perdonar y tolerar, en otras palabras dice, para que las relaciones humanas de los hijos de Dios sean agradables y productivas. Tenemos que estar dispuestos a comprender a los que están a nuestro lado y tolerarlos y perdonarlos. ¿Por qué? Porque al decir que el amor todo lo sufre, dice Pablo, daba a entender que si amamos a una persona debemos estar preparados para aceptarlos tal como es. Ya vendrá el momento de enseñarles cosas mejores y exigirles otro cambio. Yo creo que nosotros no podemos cambiar a ninguna persona, pero si llegamos al Señor sin conocerlo antes y cuando llegamos estamos tan mal formados, mal enseñados, entonces, y hay cosas que tenemos que dejar, que tenemos que cambiar, pero eso tiene que ser a través de su Espíritu Santo, que nosotros dejemos que entre en nuestra vida, y así todo aquello que no nos ayuda para bien, es como dice, dejar ir poco a poco, decirle, Señor, quita esto que no es agradable delante de ti primeramente, y que en mi vida familiar o contra mis hermanos o con mi esposo no son buenas, ayúdame. Y eso es como va a ir trabajando, porque muchos nacen en el lugar cristiano, pero muchos venimos de un lugar o de una familia que no conocía al Señor y venimos mal formados. Entonces es cuando necesitamos, como dice, su Espíritu Santo para todo aquello que fuimos mal enseñados, ahora tener que ir trabajando el Espíritu Santo para que nazca o florezca en nosotros el verdadero amor. Y eso tiene, para que nos dé esa capacidad a través de su Espíritu Santo de aceptarnos y prepararnos y aceptarnos uno al otro, porque ya nosotros no nos vamos a estar mandando a nuestra manera, sino es a través de su Espíritu Santo. Entonces también vemos que dice, todo lo cree. Entonces los celos o las sospechas en los matrimonios y la malicia desaparecen cuando empezamos a creer en otros en lugar de desconfiar en ellos. O sea que cuando te da la confianza, entonces empiezas tú a creer en esa persona. Pero aquí nos da algo bien claro, y esto es algo que tenemos que aprender. Dice, claro está que como cristianos no debemos dejarnos engañar de aquellas personas que con malas intenciones quieren hacernos o a obligarnos a creer en ellos. ¿Por qué? Porque solo viven de pura mentira. Entonces por eso dice, uno tiene que creer en la persona o darle, como dice, la confianza, pero siempre y cuando tenemos que saber a través de su Espíritu Santo que no dejarnos engañar por esas personas que a fuerza nos quieren hacer creer lo que ellos dicen o lo que ellos hacen, conociendo que son personas mentirosas o que siempre viven en mentira o en engaño. Pero para esto siempre aprender a conocer este tipo de personas necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor nos da esa sabiduría para conocer a las personas, para saber si es verdad o es mentira lo que nos está hablando, o lo que nos quiere forzar a creerles. Entonces para eso necesitamos que el Señor nos dé sabiduría de lo alto y de discernimiento de espíritu para no dejarnos engañar. Gloria a Dios. Entonces finalmente se estipulan para el verdadero amor fraternal, dice, dos cualidades especiales. Primero se dice que todo lo espera, no ser tan exigentes ni hostigar a la persona que esté a nuestro lado. Uno tiene que tener, como dice, una comprensión con la persona que está a nuestro lado, y siempre pedirle a Dios que nos ayude a entendernos, comprendernos, porque a veces podemos malinterpretar las palabras, tan fácil que las podemos malinterpretar, y de ahí imaginarnos tantas cosas que pueden llevarnos hasta la destrucción. Pero para eso necesitamos mucho el Espíritu Santo, para que no nos hostiguemos uno al otro, para no tener malos entendidos, para que podamos mostrarnos el uno al otro el verdadero amor, lo que habla aquí en Corintios 13, del 4 en adelante. Entonces para eso necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo, siempre, gloria a Dios. Y además dice, se indica que el amor todo lo soporta porque podemos ver que en cualquier situación que se presente, ya sea entre
parejas, ya sea entre hermanos, ya sea en la iglesia, no, si hay un problema, no es que tengamos que salir corriendo, no, sino que hay que hablarlo para que mejor se arregle, se termine la situación en buen término, se puede decir, de que era una confusión o un malentendido, pero para eso se tiene que hablar y no que surja un problema, ya sea en el matrimonio, como hermanos o como miembros, y salir corriendo y nunca se arregló nada. No, por eso como cristianos tenemos que estar ahí siempre pendientes por si cometí algo, dije algo o pensé algo y que no era, perdón, y eso reflejar ese verdadero amor como cristianos. Gloria a Dios. Entonces vemos que el verdadero amor al Señor, al prójimo y especialmente a un ser querido se demuestra quedando firme hasta el final para que se arreglen las cosas. Y para esto tenemos que llenarnos de su presencia, fuera de su presencia del Señor, fuera de su Espíritu Santo, no podemos arreglar nosotros solos. Y si se arregla será por un tiempo y se vuelve otra vez al problema, pero necesitamos siempre la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces veamos el punto número 3, dice, la sabiduría de lo alto elimina los celos y la envidia. Ahora vamos a ver Santiago. Entonces dice el inciso A, la falta de sabiduría produce celos y contenciones. Vamos a leer el 13 al 16. El 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces dice, muestre por la buena conducta sus obras y en sabia mansedumbre. Ahora el 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces ahora dice, la falta de sabiduría produce celo y contención. Entonces aquí vemos una pregunta retórica de Santiago. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una gran pregunta. Y esta pregunta también se hizo, se puede decir, en tiempos antiguos. Y hoy todavía se sigue haciendo esta pregunta. Se hizo en el tiempo antiguo, pero hoy se sigue también haciendo, porque también Dios quiere hombres sabios y mujeres y entendidos que quieran vivir en paz, que quieran vivir en armonía entre los suyos. Se sigue en pie esta petición o este deseo, como dice, o esta oración de quienes son sabios. Entonces vemos que un contemporáneo también de Isaías preguntó esta misma pregunta. Y dice, ¿quién es sabio para que entienda? Perdón, dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Está preguntando Oseas 14:9. Entonces dice que este hombre buscaba quien entendiera, quien era prudente. Estaba buscando a alguien que quisiera volverse de su necedad, alguien que quisiera salir de su pecado, alguien que quería renunciar todo aquello, lo desagradable que tenía en su vida, con el único propósito venir a la gracia sublime del Señor. Entonces, imagínense, en tiempo antiguo preguntó Oseas, y ahora también podemos ver que Santiago hace esta misma pregunta. Entonces dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y por si a alguien ahí se le ocurría decir, yo soy el más sabio de los sabios, entonces vemos que dice, si alguien se atrevía a contestar con esto o hasta sacar, ahí dice una falsa credencial reclamando sus títulos sabios, dice, y entendido, dice, entonces Santiago impone una condición, si verdaderamente eres sabio y entendido, dice, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Qué tremendo. Ahora mucha gente se puede decir que son sabios de los sabios y se levantan el cuello o la corbata, como dice mucho uno, pero su conducta ahí lo va a mostrar que si verdaderamente es sabio o no, o nada más, como dice, de labios lo expresa su sabiduría, pero en realidad no es sabio, porque si es así, entonces dice que muestre uno con su buena conducta y sus obras de sabia mansedumbre. En la Nueva Versión Internacional dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes?
que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con humildad que le da la sabiduría o su sabiduría, porque como mucha gente dice yo soy sabio y se levanta tanto, entonces muestre con sus buenas obras y de verdad sale ahí uno que se cree el más sabio de los sabios. Así es como vamos a ver si verdaderamente es un sabio, como no de la sabiduría terrenal, no de la sabiduría animal, no de la sabiduría diabólica. Si alguien se presenta de esa manera, usted ahí va a darse cuenta de qué sabiduría, mas no va a ser la del que es enviado por el Señor. Gloria a Dios. Entonces, es evidente, dice pues, que en este pasaje se busca a un cristiano sabio y entendido, que pueda vivir con sus semejantes sin celo, sin amargo. Ahí vamos a ver todo. Si es una persona que dice que es sabio, tan sabio de los sabios, y con tanto celo, con tanta envidia, con malicia, entonces usted va a saber que esa sabiduría totalmente es, como lo dice aquí, terrenal, animal y diabólica. Porque si viene del Señor no tendría celo, si viene del Señor no tuviera envidia, si viene del Señor no hubiera contienda. Eso es lo que hace la sabiduría que desciende del cielo, que da paz, que da armonía, que hay unidad y no celos ni envidia. Gloria a Dios. Entonces, cuando se desarrolla entre los cristianos una atmósfera de competencia y rivalidades y envidia y de celos carnales, ¿qué es lo que sucede cuando se manifiesta todas estas cosas? Lo que hace es que impide que la presencia del Señor se haga sentir en medio de su pueblo. Está hablando como un pueblo cristiano, está hablando como hijos de Dios. Si todas estas cosas de la envidia, del celo, se manifiesta dentro de, digamos, de una iglesia o dentro de una casa familiar o dentro de entre hermanos, amigos, si todo esto se manifiesta, no se va a manifestar la presencia de Dios, porque todo esto lo impide. Todo esto impide que se manifieste la presencia de Dios, y al contrario de que sea algo unido, lo que va a pasar es que ya sea que inmediatamente el enemigo se va a aprovechar. ¿Por qué? Porque hay celos, hay envidia y no va a haber esa unidad, sino que al contrario va a haber perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué? Porque le damos lugar a la envidia, le damos lugar al celo en nuestra vida. Por eso necesitamos pedirle al Señor, cuando usted siente como que le quiere dar nacer esa envidia o celo contra alguien porque Dios lo está levantando o porque Dios lo está bendiciendo, si algo empieza a sentir así, inmediatamente necesitamos decirle, Señor, mira, este sentir no me gusta y yo sé que a ti tampoco te agrada. ¿Qué es lo que debemos hacerle? Pedir al Señor que inmediatamente venga y lo arranque de nosotros. ¿Para qué? Para que no seamos, como dice, útil del enemigo ahí también para que use nuestra vida, sino que para que seamos útil para el Señor. Porque si no, lo que sigue es cuando hay perturbación y envidia y todo esto, el enemigo empieza hasta a dividir la iglesia, empieza hasta a provocar la caída de muchos, pero que no seamos por medio de uno de nosotros, sino que nosotros, cuando empieza eso sentir, decirle, Dios, ayúdame a no ser parte de este celo, de esta envidia en mi vida. Y Él nos ayuda. Nosotros lo que le pidamos, como dice, con un corazón sincero, Él viene y nos ayuda. Gloria a Dios. Entonces ahora veamos la sabiduría, dice el inciso B, se ve en los frutos espirituales. Ahora el 17 y el 18 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es permanentemente pura, después pacífica, luego amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces dice, la sabiduría se ve en los frutos espirituales. Entonces aquí podemos ver que ahora Santiago enfatiza la necesidad de pedirle al Señor de una gran cosecha de frutos espirituales. Nada cuando se viene algo que no viene de Dios en nuestra vida, nada de envidia. De una vez arráncalo, Señor, lléname de esa pureza, de esa paz, de esa amabilidad,
lléname de todo eso, pedirle que Él sea que nos llene de esa sabiduría que desciende de lo alto, cuando se quiere reflejar de la sabiduría humana en su vida, de la sabiduría terrenal. No deje, dígale, Señor, yo quiero esa sabiduría que desciende de ti, Señor, para que te llene de pureza, de esa paz y esa amabilidad y, como dice, y servicio y misericordia. Entonces, en las relaciones cristianas de esta clase no hay lugar para la incertidumbre si nosotros no dejamos que nazca nada de lo que es los celos, el rencor, la envidia. Entonces, porque ni la hipocresía ni la incertidumbre debe de estar en nuestra persona, porque confunde a las personas, porque no saben cómo atenerse o separarse o esperar de otros. ¿Por qué? Porque a veces se muestra más la hipocresía, pero para esto tenemos que decirle a Dios que no haya en nosotros nada, para que no engañemos a ninguno también, porque esos también engañan a otros también. Entonces, vemos aquí que la cadena de conceptos que prestan Santiago, aquí vemos, es que hace muy buen sentido. La sabiduría que muestra con mansedumbre para la aplicación del amor y la misericordia entre los hijos de Dios es el Espíritu Santo. Nos exige por medio de Santiago que nos prestemos para que se produzca este ambiente de paz. ¿Y cómo nos vamos a prestar? Es mientras nosotros nos llenamos de Dios, es como se va a prestar un ambiente de paz y no de rivalidad. Se va a prestar un ambiente de alegría en lugar de envidia, y todo eso tenemos que hacerlo bajo la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros queremos ser libres, si alguien tiene celos contra su hermano, celo contra su familia o celo conyugal, tenemos que pedirle a Dios que sea que nuestra vida, nuestra persona, ponérsela en sus manos, someterlo a Él, nuestra vida, nuestros pensamientos, para que seamos libres de todo celo, de toda envidia, de todo rivalidad, de todo aquello que sabes que no le agrada a Dios. Pero para eso es dejar nuestra vida en las manos de Dios, someternos a la voluntad de su Espíritu Santo, para que Él sea quien nos ayude a nosotros y arranque todo ese celo carnal, ese celo que nos separa, ya sea hasta de nuestra pareja, de nuestro hermano, de nuestra familia. Por eso necesitamos que la arranque, como dice uno, desde la raíz, para que no se manifieste más en nuestra vida. Y así podamos estar, como dice la palabra, un pueblo santo, sin mancha, sin nada que arruine nuestra vida o que manche nuestra vida o que manche nuestra relación con Dios. Efesios 5:27 es lo que dice, que Él viene a encontrar su pueblo gloriosa, que no tuviese que mancha, que no tuviese arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nada que arrugue tu vida espiritual, nada que manche tu vida espiritual. ¿Para qué? Para que nos halle como Él quiere, limpios, santos y sin mancha. Porque Él está por venir por su pueblo. Él está por levantarnos. Y si estamos llenos de envidia, si estamos llenos de rivalidad entre hermanos o entre pareja y no se habla, por eso es bien importante la comunicación. Esto es lo que nos han estado enseñando todo tiempo, la comunicación, porque si hay confusión o si hay sospechas y no es la realidad y se va uno imaginando y llega a ser la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo vamos alimentando, y por no hablar venimos a llegar hasta un fracaso, ya sea en pareja o en una relación como familia, como hermanos. Entonces es importante que nosotros primero demos nuestra vida totalmente en las manos del Señor, y que su Espíritu Santo sea el que nos ayude para que cualquier cosa de esto quiera aparecer en nuestra vida, o si está ahorita mismo en nuestra vida el celo, la envidia, o como parejas negándonos uno al otro y no hablarlo, hay que pedirle que sea Él quien nos ayude. Nos da la oportunidad de poder acercarnos a Él y pedirle ayuda si no sabemos hablarlo, si no sabemos cómo comunicarnos. Él, a través de su Espíritu Santo, nos va a ir enseñando y podamos lograr salir adelante, seguir adelante y no dejar que el enemigo
use hasta nuestros pensamientos por algo que nada más estamos en espíritu, como dice, espíritu de sospecha y no una realidad. ¿Y qué es lo que sucede? Pues dejamos que se destruya todo, pero necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo. Entonces, como pareja, igual necesitamos la ayuda para que no nos neguemos, como él decía al principio, para disfrutar del placer que es otorgado por Dios bajo como él lo manda a cada uno de sus hijos como matrimonio. Y también en lo que vemos también aquí, que el Espíritu Santo nos ayude a que también no nazca en nosotros la envidia, el celo, y podamos seguir adelante sirviendo en la obra del Señor, ayudándonos los unos a los otros. Y muchas gracias, hermanos. Espero que en esta clase nos ayude a nuestra vida, relación, como dice, conyugal y familiar, y como hermanos en Cristo Jesús. Y para la próxima clase les voy a pedir que vayan leyendo Números capítulo 20 del 1 al 13 para que cuando estemos escuchando la clase nos ayude. Y también Deuteronomio 32 del 48 al 52, y brincamos a Mateo 5 del 38 al 41 y Efesios 4 del 26 al 32, y eso nos va a estar ayudando en la siguiente clase para que nos ayude. Vamos a hacer una corta oración y que Dios nos ayude con su Espíritu Santo a seguir adelante. Amantísimo Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Dios Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos ayudas día a día, Señor, enseñándonos a través de tu palabra, de esta clase, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ayudándonos si hay problemas, situaciones como matrimonios, en relaciones conyugales, o también entre hermanos, si se ha levantado la envidia, el celo, o todo aquello que quiera estorbar que como dice, si hay estas cosas en una iglesia o entre familia, tu presencia no se manifiesta. Señor, yo te ruego que a través de tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, a analizarnos cada uno de nosotros, Dios Padre, para que vivamos conforme a ti te agrada, Señor. Y así como dice tu palabra, que cuando tú vengas por nosotros nos halles, Padre Santo, sin mancha, sin arrugas, sin nada que estorbe, para que seamos descendidos juntamente contigo, Padre. Yo te ruego por cada uno de los que escuchen la clase, Dios, que tu Espíritu Santo dé sabiduría, entendimiento y conocimiento de lo que escuche, Padre, de lo que yo no pude expresarlo muy bien, Señor. Yo te ruego que seas tú dando el entendimiento, Padre, para que sea edificación a nuestra vida, a nuestra persona, y vivamos haciendo tu voluntad, Dios Padre, y poder ser, Padre, de ese pueblo que vienes tú a levantar un día y muy pronto, Señor. Ayúdanos a vivir conforme tu voluntad. Ayúdanos a vivir, Señor, haciendo tu voluntad y no la nuestra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego que tú bendigas a cada uno de tus hijos, tus hijas, Dios Padre, y los siervos tuyos que has levantado para seguir llevando tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.